Buenas noches. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a la Escuela Superior de Arquitectura, a estas tertulias que ya son clásicas y que esta noche tenemos el enorme gusto de ya tener a un invitado de lujo que próximamente va a ser nuestro profesor en un curso imperdible. Ahora les platico de qué se tratará. Juan José Doñán, muchos años de conocerlo y de admirarlo, de los muy pocos intelectuales públicos que tenemos en nuestra ciudad, así que nos da muchísimo gusto contar con él esta noche. Voy a leer brevemente su semblanza. Juan José Doñán es originario de Tizapán el Alto, Jalisco, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Durante más de 6 años dirigió La Cultura en Occidente, suplemento semanal de El Occidental, en donde también colaboraba Juan Palomar, que por aquí nos acompaña y aquí le damos también la bienvenida. Eh, el Sol de Zacatecas, el Sol de Zamora, el Sol de Morelia, el Sol de Celaya, el Sol de León, el Sol de San Luis Potosí y el Sol del Centro. Entre 1992 y 1995 estuvo al frente de la Dirección de Publicaciones de la entonces recién creada Secretaría de Cultura de Jalisco. En ese mismo periodo dirigió la revista Umbral. Es profesor en la Escuela de Artes Plásticas y en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño CUAD de la Universidad de Guadalajara. También lo ha sido del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, del ITESO, y como les decía, próximamente de la ESARC. Ha colaborado en suplementos culturales y revistas como Artes de México, Letras Libres, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Biblioteca de México, Tierra Adentro, revista de la Universidad de México, Lubina, y de la ya desaparecida revista Vuelta. Ha sido columnista de varios diarios y semanarios tapatíos, así como comentarista de radio y televisión. Y bueno, autor de muchísimos libros. Y bueno, Juan José, pues de nueva cuenta, gracias por aceptar venir a esta charla de Gerardo Murillo al doctor Atul. Y de nuevo, bienvenido. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy agradecido de veras por su compañía, por la invitación del ESARC, de Eugenio. Y bueno, cuando Eugenio me propuso de que habláramos o mejor dicho, que le propusiera algún tema, yo le dije, bueno, pues mira, en este año y por estas cercanas fechas, pues están cumpliendo siglo y medio de el nacimiento del que tal vez sea, o sin el tal vez, el talento más versátil de la cultura mexicana del siglo XX, es decir, de el doctor Atl, que desde luego no nació con ese nombre. El nombre que le impusieron en el registro civil de Guadalajara fue el de José Francisco Gerardo Murillo Cornadó. Y él en algún momento, cuando tenía 35 años de edad, pues se lo cambió por el de doctor Atl, que como se sabe, como es de sobra conocido, Atl es un nombre que tomó del náhuatl, que significa agua. Así que entonces se puso el doctor Agua. Ya habrá momento de referir ese hecho que él cuenta, porque buena parte de lo que sabemos del doctor Atl o de Gerardo Murillo son cosas que él le refirió a don Antonio Arroyo Luna, que fue su biógrafo oficial, y hay que decir que o no tenía tan buena memoria o que le gustaba fantasear, lo cual las dos cosas son ciertas.
Bueno, tal vez más lo segundo que lo primero. A ver, en lo de la memoria, pues bueno, a uno de pronto se le cambia años, eh, circunstancias, lugares, muy explicable. Pero cuando alguien dice, por ejemplo, que se fue a Roma, muy probablemente recomendada esa ciudad por un maestro suyo de aquí de Guadalajara, que fue violinista y buen violinista, y además pintor e introductor de ciertos movimientos de las primeras vanguardias europeas en esta parte del mundo. Ese personaje se llamó Félix Bernardelli. Félix Bernardelli es una figura muy notable. Abrió una academia de pintura y tuvo que ver también con un salón musical que hubo en Guadalajara por la calle de, a ver, déjenme orientarme acá, de Tolsá Munguía, si pensamos en la vieja usanza, o en ahora Enrique Díaz de León, por ahí cerca del expiatorio, hubo un salón Bach que animaron varios profesionales de la música, entre ellos un tal Benigno de la Torre, que era hermano de uno de los alumnos que tuvo Félix Bernardelli. Félix Bernardelli, al final aquí vamos a proyectar unas imágenes de las pocas que tenemos, porque también la iconografía tapatía del doctor Atl o de Gerardo Murillo es, diríamos, muy escasa, extrañamente escasa. Y una de esas fotografías, que es de esas fotografías muy presumibles, porque además figuran, aparte de Bernardelli, personas y personajes notabilísimos, entre ellos varios de sus alumnos, entre los que tuvo a Roberto Montenegro, a Jorge Enciso, a Rafael Ponce de León, un talentazo prematuramente fallecido. Eh, eh, a ver, el gran fotógrafo José María Lupercio. Y también ahí el Gerardo Murillo todavía. Gerardo Murillo va a morir, podríamos decir, ahogado en el agua del doctor Atl en el verano de 1911. Para entonces el personaje tenía 35 años ya, es decir, no se cosía el primer hervor. De esas pocas fotografías, se data esa foto porque no está fechada, ya la verán o la recordarán seguramente, es del año de 1899, es decir, despidiendo el siglo XIX. Aparecen ahí, es una foto muy posada, uno podría sospechar que esa fotografía tal vez la tomó José María Lupercio, que aparece ahí, es decir, que estaría, pues él habría hecho allí el emplazamiento y demás, pero él quiere figurar y ya verán esa fotografía. ¿Qué otras cosas se saben de la etapa tapatía de Gerardo Murillo? Bueno, a ver, se sabe los datos repetidos por muchos de que nació el 3 de octubre, que por cierto fue domingo, del año de 1875, en el barrio de San Juan de Dios. Su padre era un boticario de nombre Eutiquio Murillo, y su madre, una ama de casa de origen catalán, llamada Rosa Cornadó. Él fue el primero de 7 hermanos y tuvo una etapa, diríamos, sin mayor relevancia, por lo que parece, aunque él también, fíjense ustedes, entre sus múltiples talentos, talento versátil, había dicho, fue que escribió muchísimo. Tiene 5 libros de cuentos, 5 tomos, 3 de uno que se llama, 2 de un cuento, los primeros que se llama Cuentos Bárbaros, 3
de otro que se llama Cuentos de todos colores. Algunos de esos cuentos están alentados por cuestiones que uno puede sospechar que son biográficas o autobiográficas. Y entre ellos hay uno en el que menciona que siendo muy niño, bueno, sobre todo acompañaba a una de sus hermanas, a la que seguía, al templo de Jesús María. Y que entonces esto era como para decir que la hermana era como muy religiosa, muy hija de María, etcétera, etcétera, y que él ya era una suerte como medio de descreído prematuro. Lo cual habría que pensar que no es tan cierto, porque cuando él, años después, estaríamos pensando en el año de 1897, es decir, para entonces tenía 21, estaría por cumplir 22 años, y está por hacer un examen para ser admitido en la Academia de Arte de Roma, en la Real Academia. Y en una carta dirigida a su mamá, que otra de las cosas también es que lo que haría falta es recoger, hacer un trabajo y de recoger, porque existen varios fondos, la correspondencia del doctorado. En una carta a su mamá le dice que le eche la bendición, porque está en las vísperas de hacer un examen para ser admitido o no en la Real Academia de Arte de Roma, cosa que después él negó que hubiera estudiado ahí. Él dijo que se había ido a Roma y que en Roma, en la Universidad de Roma, había estudiado otra cosa, estudios superiores en Derecho y en Filosofía, y que incluso hasta se habría doctorado, por eso lo de doctor. Eso, desde luego, va a ser una suerte como medio de... Su vida es un poco, sobre todo contada por él y por otros testimonios, es un poco como una suerte de colcha de retazos. Eso sí, muy bien urdida y muy vistosa por lo demás. A ver, pero estamos en su etapa tapatía, estamos todavía con Gerardo Murillo, que dice que en el templo de Jesús María se había dicho que a alguien que se había robado algo del templo, el cuento se llama robo sacrílego, le había caído un rayo o que le había ocurrido una desgracia, que se lo había contado su hermana a él. O sea, que iría él, pues no sé, acompañando o medio de chaperón, etcétera, etcétera, al templo de Jesús María con su hermana. Y que entonces, eso dice en el cuento. El cuento dice que él le quitó unos aretes de oro que tenía una imagen de ahí de la Virgen y que pudo comprobar que no le cayó nada, ningún rayo. Entonces, él es sobreviviente de eso. Un poco trata de esa anécdota. Así que entonces, a ver, ¿qué era? Pues un niño travieso, o por lo menos él se imagina que él fue un niño travieso. A ese niño, pues tuvo su formación escolar en un colegio hasta comenzar a los 14 años de edad lo que sería el bachillerato, bueno, a la francesa, el liceo, en el entonces Liceo de Varones de Guadalajara, que es donde está el Museo Regional. A ver, en ese lugar, que desde luego, como se sabe, fue construido para ser seminario. Además, pues muy cerca ahí, contra esquina de la parte trasera de Catedral. Y fue expropiado en la época juarista y convertido pues en un liceo. Ahí estudió él junto con muchísimas otras personas y cuenta que tenía entre sus maestros, entre la plantilla de maestros que había en el Liceo de Varones, a un pintor que daba clases de dibujo y que era nada menos que Felipe Castro, es decir, el gran maestro académico de la segunda mitad del siglo XIX en Guadalajara, hijo
de otro pintor, José Antonio Castro, y también a un maestro de literatura llamado Manuel Caballero, que tenía un periódico en Guadalajara, no era un periódico diario, era un periódico bisemanario, salía 2 veces a la semana, llamado El Heraldo. Y bueno, pues era una Guadalajara muy chiquita, todo el mundo se conocía, y cuenta que estando en el Liceo de Varones, él quiso tomar aparte unas clases, ya no solamente para parte de su currícula, con don Felipe Castro, sino tomar clases de pintura con él. Y que entonces esto le habría dejado en un fin de semana una tarea. Y la tarea era que le había aprobado un cuadro del cual él había hecho el dibujo, que era la glorificación de la Virgen del Carmen. Y entonces él, pues se le vino el tiempo encima y dijo, pues voy a aprovechar este domingo, y el maestro además me presta su estudio, su taller, que estaría por la calle de Maestranza. Maestranza entre Pedro Moreno y la calle del Carmen, ahora Avenida Juárez. Y que entonces estando ahí, él ya en la tarde, un domingo en la tarde, vio ahí con cierto espíritu narcisista y dice, qué bien me quedó. Voy a esperar una cantidad de elogios de mi maestro. Y que entonces se asomó, bueno, yo estoy haciéndolo casi de histrión, al balcón que tendría esa, porque estaba en el altillo, y que entonces vio que se acercaba un conocido, una suerte como, ¿cómo decirles a ustedes? Como de loco inofensivo, conocido por todo Guadalajara, llamado Primitivo Ron. Era un domingo 10 de noviembre de 1889. Gerardo Murillo, el mes anterior, había cumplido 14 años. Y que entonces describe él en una crónica, dice, le iba a hablar, venía acompañado de otros 2 fulanos. Dice, pero hicieron un movimiento muy raro y ya no les hablé. Y entonces yo vi cuál era la causa del movimiento. Y era que estaba dando vuelta de la calle de Pedro Moreno a tomar Maestranza el gobernador Ramón Corona, que venía del brazo de su esposa, que por cierto era británica. Y que cuando pasó el Primitivo Ron, se desprendió de sus amigos que se fueron hacia la otra esquina y por la espalda lo atacó. Lo atacó con una daga, con un verduguillo, y se interpuso la esposa, a la cual también atacó, pero por el corsé femenino de la moda de la época, pues diríamos el daño fue menor. Y luego habría ido a alcanzarse, a reunirse con sus compañeros, que le habrían quitado el verduguillo y lo habrían apuñalado en el corazón. Eso cuenta ya el doctor Atl, que eso ocurrió cuando él tenía 14 años de edad. Y que desde luego eso iba en contra de la versión oficial. La versión oficial es, como el de Colosio, que por cierto, además también con problemas mentales, Mario Aburto, un asesino solitario, que además tenía, cuando encuentran su cuerpo, van y lo recogen, una carta suicida, que desde luego lo reproduce don Luis Pérez Verdía en la historia particular de Jalisco, y él defiende la idea del asesino solitario. A ver, en otras palabras, ¿qué dice de su recuerdo el doctor Atl del entonces joven o adolescente de 14 años, Gerardo Murillo? A ver, dice que no fue un asesino solitario,
sino que se trataría de una suerte de conspiración y que él habría sido el único testigo presencial del hecho. Y que entonces todo ocurrió tan rápido que casi se desvaneció en el interior ahí del estudio, que llegó su maestro diciendo lo que había ocurrido y que entonces él le contó lo que vio a don Felipe Castro y que le dijo, tú no digas eso, tú cierra la boca, porque aquí hay una cuestión muy seria. Bueno, eso se liga con otro hecho, es decir, de la probabilidad, de la certeza que pueda haber en lo que vio el doctor, que dice que vio el entonces adolescente Gerardo Murillo. Y era que Ramón Corona, para esas alturas, 1889, era un candidato viable para suceder a Porfirio Díaz. A ver, don Porfirio, recuerden, ya se había reelegido después de el periodo del interregno del Manco González. Y Ramón Corona había regresado de una encomienda diplomática en España, ministro plenipotenciario, donde incluso hasta se le crearon allá leyendas de que él habría tenido algo que ver con la familia real y que entonces él regresó acá y desde luego llega al más alto cargo de su estado natal, donde había hecho, además, donde tenía, diríamos, una foja de servicio como militar muy presumible, que había derrotado en el año de 1873, allí en Zapopan, en la Mojonera, al Tigre de Álica, a Manuel Lozada, que venía a tomar la ciudad. 1873 era gobernador Ignacio Luis Vallarta. Y con mucho menos ejército, es decir, la proporción era de 4-1, habría derrotado, no debería derrotar, derrotó al Tigre de Álica. Y lo otro, a ver, que ni siquiera Ignacio Luis Vallarta, el gobernador, creía en las posibilidades de que ganara Ramón Corona, 1873. Y tan era así que estaba en la garita de Tlaquepaque esperando la noticia, seguramente para irse a la Ciudad de México. Y entonces alguien llegó, un propio a Matacaballo, a decir, ganó Corona. Y que entonces ya se regresó en su caballo a Palacio de Gobierno. A ver, o sea, eso tenía Ramón Corona entre sus antecedentes, es decir, era un gobernador realmente muy querido. Así lo relata en sus recuerdos el propio doctor Atl. Y luego, a ver, de ese hecho era que había unos versitos, y si me permiten, se los leo, que circulaban, de hecho él no los cita, los cita otra fuente, los cita Luis Pérez Verdía. A ver, a propósito de Ramón Corona, que eran unos versos que circulaban en distintas partes del país, de inteligencia, valiente y de una honradez notoria, quien al verlo no presiente que coronará su historia siendo un digno presidente. A ver, que si eso se alía con lo otro, es esta idea de que estorbaba Ramón Corona, de que su nombre, diríamos, sonaba e incomodaba al entonces inquilino de Chapultepec, es decir, a don Porfirio, y que habría sido esta suerte de atentado de detectar una suerte de Mario Aburto de entonces, que era un profesor, más bien es profesor de educación básica llamado Primitivo Ron, de familia de profesores, que tenía, o sea, que padecía de la cabeza. Hasta entonces no había ningún peligro. Dice incluso en su recuerdo el doctor Atl que los niños le decían cosas a él, que se burlaban, que era muy, muy elegantioso,
y que andaba por ahí entonces, hasta entonces como inofensivo. Y que lo otro, que era increíble, que alguien se hubiera propinado 5 heridas. Varía la versión. Unos dicen, Luis Pérez Verdía, que en el corazón suicida o en el corazón del difunto Primitivo Ron había, dice Luis Pérez Verdía, 4 heridas en el corazón. El doctor Atl dice que 5 y que ese corazón se expuso en un frasco de alcohol en el distribuidor en el hospital civil y que las personas iban a verlo y que además de eso estaba el chaleco y estaba la daga. Y entonces eran filas de personas que echaban mentiras y que decían que tenían algún paciente para ir a ver de ese tipo de cosas. O sea, es el móvil del morbo. Bueno, lo que ocurrió después es no con el corazón. Ah, y estaba también el brazo del asesino, el brazo amputado. A ver, sí, pues como del Museo del Horror. El brazo amputado, la daga guardada en una bolsillo del chaleco. Y que bueno, pero dice el doctor Ad que cuando fueron y lo vieron, pues que ahí tenía ese número de heridas. Y claro, lo otro era que cómo era posible que alguien que se habría se habría herido la primera vez, pudiera hacerlo varias veces, lo cual era pues dificilísimo de creer, o sea, pues, no sentía el dolor. Bueno, a ver, el caso es el siguiente. En ese momento hay en el consejo familiar de que ese niño sabe algo que lo pone en peligro a él y a la familia. Y por vía de mientras, a ver, más allá de la versión que contradice el oficial, lo mandan a terminar su bachillerato, lo cual sí es tratable, a Aguascalientes. Para 1890, el adolescente de 14 años, todavía no cumple los 15, ya está en Aguascalientes, en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes, donde va a tener de compañero de estudios a un tal Alberto J. Pani, que va a ser, ya en la época de los primeros gobiernos revolucionarios, va a tener los más altos cargos. Y juntos van a hacer una revista que se va a llamar Horizonte, y ya está allá. Y lo otro, a ver, esos huecos, esa colcha de retazos, pues hay que completarla, pero no con fantasías, sino con hechos constatables, lo cual sí es realmente muy difícil. La familia se va. A ver, tal vez la familia también siente que aquí hay algún peligro y para el año de 1892 ya están todos allá. Pero curiosamente, a finales de ese año, principios del otro, Gerardo Murillo ya está de regreso. Retoma sus clases con Felipe Castro y se encuentra con otra persona que va a ser determinante en su vida y en su formación y en su relación, con el cual va a establecer una relación filopaternal. El ya mencionado Félix Bernardelli, que habría llegado a Guadalajara hacia 1891 o 1892. ¿Qué lo trajo acá? También es un poco un misterio. Pero llega acá. Había nacido Félix Bernardelli en Río de Janeiro, estudió en Roma, allá vivió con su familia de origen, estuvo en París, estudió música, se habla que era muy buen violinista. Hay por ahí unas fotografías donde él aparece con otro personaje muy notable, una tal Tula Meyer, que fue violinista de la recién creada hacia las mediados de la segunda década del siglo XX, Orquesta Sinfónica de Guadalajara, de la cual habla elogiosamente Agustín Yáñez, y que hacían música de cámara. Y hay una fotografía donde aparece Tula, su hermana, y aparece Félix Bernardelli. Bueno, a ver, así que entonces, si tomó clases con Félix Bernardelli, tal vez sí,
en algún periodo corto. Lo importante es que Félix Bernardelli lo habría animado para que se fuera a la Ciudad de México a estudiar al entonces ya no se llamaba Academia de San Carlos, sino Escuela Nacional de Bellas Artes, donde fue admitido y ya está ahí en el año de 1896. Para 1897 consigue una doble beca. Gerardo Murillo todavía. Consigue una doble beca. Una se la da el gobierno de Porfirio Díaz. Incluso está la cantidad que le dan y la orden es para el ministro de Hacienda, que le da esa lana. Ahí intervino un arqueólogo llamado, amigo de su papá, Leopoldo Batres. Por cierto, debe ser bisabuelo del actual director del ISSSTE y de la ministra de la Corte, que tiene el nombre de Lenin, pero en femenino, Lenia Batres. Ese Leopoldo fue determinante, era amigo de su papá, le dieron esa beca y luego lo otro, que él vino a Guadalajara y se movió y el gobernador Luis Carmen Curiel le dio otra beca, otro apoyo. Así que entonces se fue en muy buenas condiciones y luego ahí es donde aparecen, esto lo demostró la maestra Olga Sáenz, de que no es cierto de que él estudió, como le dijo a Arroyo Luna, en la Universidad de Roma. En la Universidad de Roma la maestra no encontró nada, pero se metió a la academia y ahí encontró. Y luego se encontró también con esas cartas que se conservaron, así porque la señora quedó viuda y de esa correspondencia, claro, con el paso del tiempo, Gerardo Murillo, que deviene doctor pues se va a volver un agente muy importante y cualquier cosa que tenga que ver con él es algo valioso. Bueno, en esas cartas aparece ahí la evidencia. Él estudió en 2 academias en Roma. Luego dice también que él ya tenía un espíritu socialista, anarquista, y que habría participado en marchas y en manifestaciones y que habría sido colaborador constante de un diario llamado Avanti. La maestra no encontró nada, la maestra Olga Sáenz, nada de Avanti. O sea, que ahí esa es una cosa que se inventó el doctorado. Luego, para el año de 1897 quiere decir que él para el 99 regresa y ya verán ustedes esta foto donde él está. Es una foto realmente muy buena, donde él está con su maestro, con su ex maestro y con sus amigos tapatíos, entre otros Rafael Ponce de León, Jorge Enciso, con el cual va a hacer algunas empresas después, en los primeros años de la Revolución, sobre todo en la etapa constructiva. José María Lupercio, el gran fotógrafo, y ese Luis de la Torre, hermano de Benigno de la Torre. Bueno, el caso es que él se regresa, 1897 está allá, regresa hasta el año 1902. El cambio de siglo lo agarra ya, pero, a ver, significa que viene, o sea, que sigue allá, residiendo allá, pero viene seguramente a visitar a su madre y, bueno, y a sus amigos, porque existe esa foto de 1899. O sea, oficialmente él no regresa, sino hasta el año de 1902, que ya concluye sus estudios, y se viene en 1902, 1903 ya está en Guadalajara, da conferencias sobre las vanguardias artísticas europeas. Es decir, que ya sabe y está más al día que su propio maestro. Y luego organiza exposiciones. Una de ellas cerca del Templo de San Francisco. Y le va muy bien. Pero para el año de 1905, todavía sigue siendo Gerardo Murillo, tiene ya 30 años. Se va a la Ciudad de México, donde ya había estado, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y es aceptado como perito evaluador. Su primer chamba que tiene en la Escuela Nacional de Bellas Artes, antes Academia de San Carlos, es como perito evaluador. Y para el año 1907, es decir, 2 años después, es aceptado como maestro interino, con gran éxito entre sus alumnos.
entre sus alumnos estuvo un paisano suyo llamado José Clemente Orozco, con el cual podemos reconstruir parte de eso. A ver, podemos reconstruir porque él habla muy elogiosamente de el doctor Atl, con el cual José Clemente Orozco estableció una suerte de relación filopaternal. A ver, no solamente por la cuestión del paisanaje, sino porque al parecer, a ver, esas cualidades ya se hablaba de Gerardo Murillo, de que tenía muy buen perico, que era una suerte de pico de oro, que incluso hasta sus fábulas le servían para encantar auditorios. Y entonces cuenta que dice, José Clemente Orozco en su autobiografía, que en realidad son memorias. Es decir, no es autobiografía porque Orozco no se presenta en su autobiografía como protagonista, sino como testigo de hechos que le sucedieron. Entre otras cosas, por ejemplo, no habla, en ningún momento se le ocurre, yo no sé si por pudor o qué, cómo perdió la mano. Que desde luego se crearon leyendas que él no se encargó de desmentir. No fue sino hasta que Raquel Tibol encontró la realidad. En un laboratorio, en el laboratorio de la Escuela Nacional de Agricultura, en la Ciudad de México, en el laboratorio de química, hubo una reacción con una explosión que le causó daños muy graves en la mano izquierda, problemas también del oído y de la vista. Y luego que eso habría sido determinante para dejar, para José Clemente Orozco, la carrera de perito agrícola y tomar en serio, porque nomás iba como oyente, a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se inscribe ya grande. A ver, hay que pensar, por ejemplo, que Orozco era de 1882. Para estas alturas, 1907, a ver, o sea, ya es de 25 años, o sea, para ser estudiante ya es grandecito. En términos coloquiales, ya sería fósil. A ver, está ahí José Clemente Orozco, encantado con lo que el doctorat les cuenta de la Capilla Sixtina y del muralismo, dice que, que era un misterio, como las pirámides de Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, para el año de 1910, centenario de la independencia de México, con la celebración por lo más alto, el gobierno de Porfirio Díaz le toca, no saben que están, como diría Yáñez, al filo del agua, que está por comenzar la revolución. Esto es en septiembre, que va a ser la celebración, pero desde julio se sabe cuál es el programa. Y entre el programa cultural está una exposición de pintura española con Sorolla y otros artistas de la época, y una de arte japonés, país con el cual no hacía mucho que se habían establecido relaciones diplomáticas. Pero que va el doctor Atl ahí a San Carlos y les dice, oigan, ¿y de México no hay nada para la celebración? ¡Qué barbaridad! ¿Pues qué somos, arrimados en nuestra casa o qué? Y que le dicen, pues vaya usted y dígales al ministro de Educación, o sea, que era nada menos que don Justo Sierra, esto que nos está diciendo, bueno, si me autorizan, sí voy. Y va. Y lo recibe. Y le dice lo siguiente, oiga, pues tiene usted razón. Aquí hay 3,000 pesos. Hagan esa exposición de arte mexicano. Y entonces él regresa, pues bueno, como torero que cortó todo. Regresa, esto lo cuenta José Clemente Orozco en su autobiografía. Dice, regresó y entonces allí en la escuela maestros y alumnos dicen, bueno, a ver, tenemos que hacer algo, pero algo que valga la pena. O sea, tenemos pues mes y medio, 2 meses, mes y medio, para hacer una exposición que valga la pena aquí entre todos. Y dice eso, José Clemente Orozco, que entonces se hicieron una suerte como de asamblea valuatoria de las obras,
que se fijaron una fecha hacia finales de agosto, que era lo que iban a presentar, porque además había 3,000 pesos. O sea, era de adquisición. Y entonces dice que alguien levantaba un cuadro y lo ponía como si fuera subasta a que vieran los demás y le aplaudían o lo chiflaban. Dice José Clemente Orozco, a mí me aplaudieron los dos. Y dice, porque no los habían firmado. Dice, y por primera vez en mi vida vi 200 pesos duros de plata de entonces y míos. O sea, que les fue muy bien. Y lo otro, la exposición se hizo en el propio San Carlos, en la propia Academia de San Carlos. Bueno, Escuela Nacional de Bellas Artes. Así, ahí se hizo la exposición y fue muy exitosa. Fue don Justo Sierra. Y las vio y demás. Y entonces, otra de las cosas es que dice, a ver, sigue siendo versión de José Clemente Orozco, que desde luego es creíble. José Clemente Orozco publicó en entregas en la prensa de la Ciudad de México su autobiografía, el libro que se llamó La Autobiografía, en el año de 1942. Es decir, se estaban cumpliendo 20 años del inicio del muralismo mexicano. Y luego después se recogió como libro, lo editó un tal Agustín Yáñez en unas ediciones de una revista que se llama Revista de Occidente. Y ahí menciona que, entre otras cosas, les había dicho, les insistía. A ver, todavía estamos hablando de Gerardo Murillo. Les insistía, a ver, 1910, les insistía en que había que hacer pintura mural. Para las personas que no van ni irán a una galería o un museo, que tenía ese sentido social y que más allá del lucro de su trabajo, que desde luego todo el mundo debe de vivir de su trabajo, etcétera, etcétera, que había que hacer eso. Y que le dijeron, bueno, pues vaya usted, ya tiene el camino andado con don Justo Sierra, vaya y dígale. Y va, y va, y lo recibe otra vez, y que le habría dicho, oiga, qué bien nos salió la exposición. O sea, qué bien quedamos, ¿verdad? Bueno, y que entonces dice, pues ahora vengo con otra cosa. Esto fue ya para octubre de 1910. Ya había pasado el mes de la patria y ya se había desmontado la exposición. Dice, pues ahora vengo con otra cosa y es que sería muy bueno que el gobierno diera edificios públicos para este propósito. Es el pintor. Oiga, qué magnífica idea. ¿Y qué le parece el auditorio de San Ildefonso, de la escuela entonces Escuela Nacional Preparatoria, para hacer eso? Que desde luego, como saben aquí los arquitectos, es un añadido posterior. Lo que se llama ahora la Simón Bolívar y el Generalito. Dice Orozco, pues ya estábamos, incluso ya teníamos presupuesto y todo. Pero semanas después estalla la revolución. Y hay que esperar a que las aguas retomen su nivel. A ver, y esas aguas van a, o sea, viene lo siguiente. A ver, viene enseguida, lo cual ha sido motivo de discusión de hacia dónde estaba el corazón político realmente de Gerardo Murillo todavía y de buena parte de la intelectualidad mexicana que no veía con malos ojos a don Porfirio y que veía con sospecha a los sombrerudos y a los pochos o medios pochos que venían del norte, es decir, a los revolucionarios. Bueno, a ver, como se sabe, en mayo de 1911 presenta ante el Congreso su renuncia Porfirio Díaz, que para evitar los levantamientos seguían y demás. Y entonces, pues se va, mayo de 1911. En junio de 1911, Gerardo Murillo, está a pocas semanas de dejar de ser Gerardo Murillo, embarca. A ver, no se fue en el IPI. Él
se va un mes después, junio de 1911. A ver, él no se queda a ver qué pasa. A ver, estamos todavía, a ver, diríamos, en el suerte del interregno, ni siquiera llega Madero. Bueno, Madero había contendido con don Porfirio y bueno, lo otro que cometieron el error, la facción porfirista, de tomarlo preso en San Luis Potosí. Luego él hizo el llamamiento al levantamiento armado para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, ya después de comer, y del postre y de la siesta, etcétera, etcétera, para en el famoso plan de San Luis. No, a ver, cuando Porfirio Díaz renuncia, pues se nombra a un presidente interino que va a llamar a elecciones. Ahí sí va. El doctorat, bueno, Gerardo Murillo no se queda a averiguar eso, se va a Europa. Se va a Europa, se va a Nueva York y de Nueva York se embarca a Le Havre, al norte de Francia. Y dice, cuenta él, ya eso, tiempo después, que el barco en el que iba fue atrapado por una tempestad que duró horas y horas, que parecía huracán. Y que dice, hasta el capitán se mareó. Y que entonces dice, bueno, si sobrevivimos, yo me voy a cambiar de nombre. Me voy a poner Agua. Y llegando, a ver, volver a los elementos clásicos. Y entonces dice que llegó, a ver, él ya tenía su camino andado en Europa. A ver, no solamente en Roma, sino también en París. En París, antes de venirse, antes de regresar a Guadalajara, que por cierto no les leí una carta o parte de una carta en la cual, pero les leo un parrafito, en la cual él tiene correspondencia también con Félix Bernardelli, que es pues como su padre intelectual de las cosas que anda haciendo allá y demás. Y entonces él en París, y esto lo veremos al final con las imágenes, en París, 1900, él es la Exposición Universal de 1900, que por cierto, esa exposición de 1900 fue reseñada periódicamente por un tal Amado Nervo, que había sido enviado especial del Imparcial. Y entonces hace de todo lo que está ocurriendo, todas las peripecias sucedidos, etcétera, etcétera. Bueno, una de esas es que hay un concurso o hay una exposición para quien se quiera vender de pintura, con medalla de oro, plata y bronce. Gerardo Murillo, ahí aparece su firma, gana con un autorretrato que venturosamente se conserva, está en el Museo Nacional de Artes, en el MUNAL, en la Ciudad de México, un autorretrato con un personaje femenino al fondo, gana medalla de plata. O sea, que él regresa a su país y regresa a Guadalajara. Le dicen esa carta, tienen correspondencia y le debe estar diciendo qué ocurre aquí en el mundillo político y culturoso. Félix Bernardelli a Gerardo Murillo. Miren, lo que le dice, nada más le leo este parrafito. Dice la carta de Gerardo Murillo en 1902, está en Roma. Dice, y está a punto de regresar a Guadalajara, 1902, o sea que nos fuimos un poco para atrás. Dice, no solo soy grato por las noticias que me da, sino que le habla de usted, sino que las recibo gustosamente porque me son de enorme utilidad. Me imagino qué clase de camposanto será esa bendita Guadalajara. Cuando pienso que tengo que regresar, siento escalofríos. Bueno, a ver, pues así se las gastaba. A ver, pero estamos ya en su segunda estancia que va a ser larga de varios años en Europa. A ver, está en París, a ver, se establece en París, 1911, y cuenta lo siguiente. A ver, ahí es de su ronco pecho y hay que tomarlo pero es bonito. Es decir, a ver, si no es cierto, alguien diría, mereció ser cierto. Que entonces él llegó
Y entre sus amigos, que ahí ustedes disculparán de presumir, está nada menos que el poeta Leopoldo Lugones y nada menos que Rubén Darío. Y que entonces les cuenta lo que le sucedió en el trayecto de Nueva York a Lavo. Y que entonces dice, yo ya no me llamo Gerardo Murillo, como ustedes me han conocido, yo ya me llamo Atl. Y que entonces Leopoldo le dijo, mira, pues eso está muy escueto y muy sin chiste. Ponte un título. ¿Cómo título? ¿Marqués o rey o duque, archiduque, qué? No, no, un título de alguna profesión. Dice, pues soy doctor en filosofía por Roma. Pues doctor Atl. Y que entonces, en una tina o en una palangana, a lo mejor, le echaron champán y que entonces lo bautizaron como doctor Atl. Y testigos de honor, Leopoldo Lugones y Rubén Darío. Ay, no más, ay, pa'l gasto. Sí. Bueno, allá comienza a darle forma, eso sí se sabe, incluso por correspondencia, a tal vez su utopía más descomunal. Crear una ciudad en México que fuera el sitio donde vivieran los más grandes científicos y artistas de la Vía Láctea. Se olinca. Comienza a darle forma que ahí, sin los apuros de la sobrevivencia, sin cuestiones políticas y demás, los científicos y los filósofos a pensar, los artistas a dejar que se vaya donde quiera la loca de la casa, como dice Santa Teresa, que es la imaginación creativa, ¿sí? Está en eso, participa, obviamente que está en ese París de las vanguardias. Le llaman en algún momento a París la ciudad ideal. Bueno, pues de ese sueño lo saca, por lo menos él dice eso, el golpe de Huerta. Febrero de 1903. Que llegan la noticia ya. Entre otros de con los que se encuentra ya, que después sus relaciones no fueron tan buenas, está con un maderista llamado José Vasconcelos. Y ambos se organizan junto con otros mexicanos que se localizan muy bien ahí por la cuestión de la embajada y de su conocimiento y demás, que van a pedirle al gobierno, porque se enteran que el gobierno de Huerta quiere un empréstito del gobierno francés para mantenerse en el poder, etcétera, etcétera. Van y se manifiestan en contra de ello, hacen declaraciones a la prensa y luego él decide, para 1914, es decir, para el siguiente año, decide regresar a México. Ya se llama el doctorado. Dice que para combatir a Huerta. Pues ya no lo puede combatir porque ya había renunciado. Agosto de 1914. Y en Cuba, en España, Inglaterra y termina en Estados Unidos, donde va a morir en Texas, en Fort Blitt, Huerta. Bueno, ¿qué hace? Se va y se presenta, a ver, alguien, diríamos, vivido, va y se presenta con Chero Carranza. A ver, están la convención de Aguascalientes, hay una suerte de separación, hay esta idea del intento y él parece un buen conciliador. Va a ser encargado de director de propaganda del ejército constitucionalista. A ver, eso no está inventado. Él tiene correspondencia con Zapata. Y en algún momento, a ver, se supone que tiene poderes, aunque no decisivos, porque luego después la cosa no va a funcionar. Va con Zapata y dice, bueno, a ver, general, ¿qué es lo que pide para reconocer
al gobierno constitucionalista y demás, a la facción y demás. A ver, ya terminamos, ya derrotamos al enemigo, etcétera, etcétera. O sea, Huerta, ¿qué hacemos? Pues que se reconozca el plan de Ayala, la correspondencia que publicó en el primer volumen de sus obras, no completas, pero obras que está publicando el Colegio Nacional. Dice, avalo hasta los errores de ortografía del plan de Ayala. Estoy completamente de acuerdo con él. Y entonces va y le dice eso. O sea, ¿qué significa esto? Un reparto agrario. Carranza está en desacuerdo. A ver, pero usted no tiene facultades para eso. Se pelean ya. Él, después de haber sido tan carrancista, entre otras cosas, lo siguió a Veracruz, cuando Carranza y Obregón establecen el gobierno en Veracruz. Él en Orizaba, quién sabe por qué en Orizaba y no en el puerto, o sea, a lo mejor porque ahí había una mejor imprenta, hacen un periódico que se llama La Vanguardia, donde, entre otras cosas, pues tiene como caricaturista a un exalumno suyo, José Clemente Orozco. Y como corresponsal desde Guadalajara, 1914, 1915, un tal David Alfaro Siqueiros, que formaba parte del Estado Mayor de Manuel M. Diegues. Bueno, llega un momento en que a ese pastel, que se llevan muy bien con Carranza, a ese pastel se le cae el betún. Como él sí defiende o cree, que además está por escrito en esas cartas, la causa zapatista es un motivo de distanciamiento, disgusto y pleito con Carranza, porque además, y esta es otra de las facetas del doctor Atl, antes Gerardo Murillo, era que organiza gremios y sindicatos en la Ciudad de México. Y entre otros, es más, hasta grupos de choque, los batallones rojos. Y convence a el gremio o sindicato de electricistas de que hagan una huelga y se queda a oscuras la Ciudad de México. Carranza le echa la culpa. Dice que es un sedicioso y el otro le dice es un reaccionario. Bueno, todo esto lo lleva a él, que don Alberto J. Pani le dice, oye, aquí hay un centenario, vete a Los Ángeles. O sea, el horno no está para bollos. Ya para entonces Alberto J. Pani es colaborador de Obregón, sobre todo de Obregón, y ángel guardián de su excondiscípulo en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes. Científico y literario se llamaba, no de ciencias. Instituto Científico y Literario de Aguascalientes. Que por cierto, ahí también estudió un tal, tiempo después, obvio, Ramón López Velarde. Bueno, a ver, así que entonces se va a Los Ángeles y allá hace propaganda en contra de Carranza. Pero por angas o por mangas, otra vez estas buenas intermediaciones, Alberto J. Pani interviene y regresa y se reconcilia con Carranza. ¿Por qué se reconcilia con Carranza? Porque va a acompañarlo en el último viaje que va a hacer don Venustiano, que trata, 1920, trata de llevarse su gobierno, ya peleados ahora los constitucionalistas, Obregón y Carranza. Él se va en ferrocarril, una serie de ferrocarriles, se lleva incluso hasta el Tesoro de la Nación, etcétera, etcétera. No llega a Veracruz porque los seguidores de Obregón destruyen las vías en una estación que se llama Aljibes, en Puebla. El doctor iba ahí. Y entonces, después del desastre de Aljibes, Carranza dice que se van a ir a caballo, van a atravesar la sierra. Horas después va a ser asesinado en una caserío llamado Tlaxcalaltongo, y los demás les dice Carranza, regrésense como puedan a la Ciudad de México. Ahí va Gerardo Murillo, esto lo cuenta en este libro, que es entre memorias, entre autobiografía y entre novela, que hay de todo. Las gentes profanas en el convento es el convento de la Merced, y las gentes profanas es él, empezando.
y Nahui Olin y muchas otras gentes que llegan ahí. Bueno, a ver, el caso es que él cuenta algo que es, incluso si me permiten, les leo un par de párrafos, que cuenta que cuando van de regreso, hay una serie de bandoleros o de revolucionarios, obregonistas y demás, les gusta su camisa y sus pantalones. Y que dice, bueno, pues no te vamos a dejar en cuero porque porque él les responde, les replica, y dice, y no te pongas moñudo porque te llevamos con nuestro superior. Pues llévenme. Pero entonces dice, pero no me pueden llevar descamisado. Y que entonces entre la sacapela que había ido ahí, había quedado una mujer, porque todos los demás estaban manchados de sangre, con una blusa color de rosa y llena de encajes, y que el otro con un mouse le dijo, pues pónsela. Y bueno, si me permiten, bueno, mejor no se los refiero. Miren, se los refiero directamente, pero pues pueden leerlo aquí. Que dice que entonces, dice, bueno, pues ahí me llevan a mí. Dice que yo llevaba con mi blusita de la viudita y no sé cuántas cosas, allí iba yo jalando, y dice, y yo iba meditando. Caminamos casi como 2 horas bajo el rayo del sol y demás. Dice, bueno, yo en las épocas del rey Luis XIV, pues esto me hubiera lucido mucho, pero bueno, aquí me da un aspecto medio equívoco. Bueno, que llegaron con ese superior, y que entonces dice, pues estaba interrogando, porque no era el único, estaba interrogando a todos, dice, y siempre volteaba a verlo a él, al de la blusita rosa. Y que entonces ya le dijo, pues, o sea, que quién era. Dice, pues soy Gerardo Murillo, no le dijo el doctor Atl. Dice, y soy de Guadalajara. Ja, 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 ya me lo figuraba. A ver, fíjense que aquí hay ya esa referencia de que ya había fama aquí, de que si no era la capital, si que no era la Nueva Sodoma, por lo menos era uno de sus sucursales, Guadalajara. A ver, en un lugar llamado Metusco, en Puebla, que ya existía ahí esa fama, con un cabecilla X que le dijo eso y que además le cayó en gracia. Ya después él cuenta cómo llegó a la Ciudad de México medio de clandestino, que también estaba peleado con Obregón, del cual había despotricado muchas cosas, y un antiguo colaborador suyo en los batallones rojos tenía en custodia el exconvento de la Merced, y ahí lo ocultó durante mucho tiempo hasta que las aguas recobraron su nivel. ¿Cuándo recobran su nivel? Bueno, pasa el gobierno muy breve de Adolfo de la Huerta, llega a Obregón y está como ministro de Relaciones Exteriores Alberto J. Pani, que sabe en qué situación está su excondiscípulo y amigo, y ya para entonces hasta coleccionista. Y bueno, otra de las cosas es que ahí se va a rehabilitar Gerardo Murillo haciendo cosas extraordinarias como la siguiente. 1921 se van a organizar una serie de fiestas por el centenario de la consumación de la independencia. Entre otras cosas, se va a acuñar una moneda llamada centenario, que el nombre se refiere justamente a eso y que es la moneda de más alta denominación. Bueno, un poquito más de una onza de oro, o sea, que creo que andan ahorita como en 4,000, un poquito más de $4,000, así que hay que cuidarlos. Bueno, a ver, organizan la primera exposición, y ahí van a estar metidos varios tapatíos y un filo tapatío, en organizar una exposición de artes populares. A ver, que tiene que ver también con esta vocación nacionalista, que en el ámbito cultural, en el cual se va a orientar parte de la ideario de la Revolución Mexicana. Es 19 de septiembre de 1921, se hace la primera exposición de artes populares en el continente americano. Y ahí intervienen, a ver, sigue peleado todavía o distanciado con Obregón, lo cuenta aquí. Otro de ellos es Roberto Montenegro. Y un tercero, Jorge Enciso.
y un cuarto como ayudante, Javier Guerrero, el autor de los murales de la casa, de la casa esa que está por San Felipe del Palacio de las Vacas. Sí, que lo había hecho aquí en casi adolescente, cuando llegó aquí antes de irse a la Ciudad de México. A ver, está la fotografía de la inauguración de esa exposición que se hizo 19 de septiembre de 1921. No existía Bellas Artes. Es en una finca que estaba enfrente y donde además lo hacen por lo más alto, de manera lucidora. En la fotografía aparece en Obregón, aparece Alberto J. Pani, aparece un invitado que tiene, de lujo, que tiene el gobierno de México, que es Ramón del Valle Inclán. Están ahí dos mancos, Obregón y Valle Inclán. Y están todos los demás, salvo el doctor Atl no está, porque está peleado, está distanciado. Pero entonces Alberto J. Pani le dice, ¿qué había hecho el doctor Atl? Había hecho, pues si no la curaduría, había hecho el texto, el estudio sobre las artes populares. El primer trabajo serio sobre las artes populares en México lo hizo Gerardo Murillo. Fue tan exitoso que se hizo inmediatamente una reedición. Apareció como catálogo. Es decir, a ver, ese trabajo, es decir, a ver, iba a decir que es un pastel de tres leches, fue esa exposición, bueno, un poco más. Pero entre los creadores intelectuales están ellos. Fue tan exitoso, había equipales, que por cierto dicen que los equipales le encantaron a Valle Inclán, que decía que era como la butaca ideal, pues si no del borracho, o hasta él no era borracho, más bien era Pacheco, Valle Inclán, que dice que le contó, dice don Alfonso Reyes, que le contó, que fue el que lo invitó a que viniera a México para las fiestas de la independencia, que le dijo que él había venido por primera vez a México, en México en 1893, siendo un pasante de leyes en España, que había venido a México por dos motivos. Porque en México se escribía con X y se pronunciaba con J. Y porque le habían dicho que aquí se daba el mejor cáñamo indio. Ahí se crearon una serie de leyendas y demás. Valle Inclán, entre otras cosas, fíjense ustedes, se cayeron también con Obregón, que Obregón le puso a su disposición un coche de ferrocarril para que lo enganchara y se fuera a donde quisiera. Vino a Guadalajara. Noviembre de 1921. Y entre los que venían, como su chicherone, era un tal Gerardo Murillo, doctor Atl. Montenegro y demás, lo llevaron a Tonalá, Tlaquepaque, etcétera, lo pasearon, etcétera, etcétera. Dicen que era gobernador Basilio Vadillo, que fumaron mota con el entonces Porfirio Barro Jacob, que era director de la Biblioteca Pública y también era Pacheco, y se lo había traído de Colombia Basilio Vadillo, que había sido diplomático allá. Así que entonces dio una conferencia en el Teatro de Gollado, hablando de los nuevos escritores españoles, bueno, nuevos de entonces. Y luego ya se regresó a la Ciudad de México y cuentan, a ver, que eso sí hay que tomarlo con, pero digo, si no es cierto, mereció haber sido cierto, que al final, como él había hecho muchos elogios del equipal, le regalaron un juego de sala de equipales, es decir, una suerte de sofá y dos butacas, y que además iban rellenos de mota, y que además nadie lo revisó porque iban por valija diplomática. Bueno, a ver, ¿qué va a ocurrir a partir de ese momento? Se rehabilita el doctor Atl, ya otra vez con la clase gobernante, aunque no gustan mucho sus ideas, él, y insiste con esta cosa de Olinca. A ver, va a haber varios lugares, incluso hasta la barranca de Huentitán, en algún momento le propuso a Yáñez, el Valle de Pihuamu, Tepoztlán en Morelos, la Sierra de Catarina cerca de la Ciudad de México, que ya lo comió la Ciudad de México, entre otros lugares también, en las lagunas de Montebello, en Chiapas y demás. Esta idea que además se encontró a un arquitecto
que le tomó en serio eso y él se anduvo moviendo. A ver, ¿qué obró en contra del? Digo, yo no sé si esa locura hubiera sido posible. A ver, en primer lugar, convencer, no sé, que Einstein se viniera a México y demás a, a estudiar y a vivir ahí con los otras, con sus pares, en fin. A ver, lo cierto es que él movió ese proyecto y anduvo en mil cosas, o sea, siguió metido en mil cosas, siguió pintando, siguió escribiendo. Ya como activista político, las cosas no le salen tan bien porque él había adoptado una suerte de simpatía por el eje Tokio-Berlín-Roma durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual iba en contra de la posición oficial que finalmente adopta México como aliado de los aliados, y él siguió en la prensa porque además la moneda estaba en el aire. A ver, o sea, la guerra no estaba decidida. Bueno, en el 41, fines digo, entraron ya después los Estados Unidos, pero él seguía escribiendo en la prensa. A ver, lo cual se gana una bien merecida fama de ser filofascista. Pero él siguió pintando, siguió haciendo cosas, siguió subiendo montañas. Ahí hay otra historia que hay que tomarla con reserva. Así lo recordaba Elías Nandino y quien les habla se lo escuchó. Que en el año 1949, él, por la cuestión también de paisanaje, iba y acompañaba al doctor Atl a la Jusco y a otras montañas, es decir, entre otros al Popo. Y que ya para entonces hay que pensar, 1949 y 25 tenía 60 y muchos, bueno, no, espérense, 64, sí. A ver, 74, sí. O sea que ya era una persona mayor el doctor Atl. Y que el Andino lo atribuye a que estaba mucho tiempo sentado, dibujando con carboncillos, etcétera, etcétera, y que en alguna ocasión que bajó, le habló y le dijo que tenía un malestar en la pierna derecha y que entonces le dijo, pues venga. Nandino estaba en el Hospital General en la Ciudad de México y dice que fue, pero que Nandino estaba en una cirugía y no lo esperó y que entonces empezó a automedicar y ya cuando volvió tenía una gangrena avanzada. 1949 y perdió su pierna. A ver, pero eso no lo detuvo ni lo deprimió. O sea, siguió con la locura de Olinka. Llegó al gobierno de Jalisco un tal Agustín Yáñez en 1953, pero en el 52 ya estaba haciendo campaña. Y entonces le recomendó que buscara, porque obviamente que probablemente no haya un pintor, un escritor, tal vez en el mundo, que haya quemado tanta suela como el doctor Atl, que sí caminó muchísimo. Bueno, él conocía el Valle de Piguamo y dijo que ese era un buen lugar. Agustín Yáñez dice, si ganamos bueno, pues claro que iban a ganar la gubernatura, 26 hectáreas de allí para Olinka. Y luego después ya veremos qué otras cosas hacemos. Dice, y ahí está un muy amigo mío que se llama Francisco Sánchez Flores, el famoso Pancho Panelas, que había sido años atrás, estamos hablando en los años 30, mediados de los 30, había sido de los primeros ayudantes del equipo de ayudantes de José Clemente Orozco, que después lo corrió por disperso, porque llegaba tarde, etc. Esa es otra historia. Pero estaban allá. Aquí vamos a ver unas fotografías donde están con Sánchez Flores y demás. Se debió haber impacientado el doctor Atl, porque luego después Yáñez dice que se lo encontró y dijo, ¿qué? ¿Cómo le fue, doctor? Dice, mira, el lugar es magnífico, pero yo me he podido entender con bandoleros, me he podido entender con todo tipo, con los únicos que no me he podido entender son con los pendejos. Entonces, que eso iba para Sánchez Flores y demás, que luego Yáñez lo puso de ministro de Educación, es decir, que no compartí mucho la opinión del doctorado. Bueno, pues él siguió escribiendo, haciendo cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, a ver, yo diría, casi en conclusión, que el doctor Atl es, diríamos, él mismo es como su mejor invención, es decir, es el más grande paisajista mexicano
después de José María Velasco o junto con José María Velasco. ¿Qué otra cosa? A ver, si él no hubiera pintado, pero hubiera escrito lo que escribió, tendría que estar en la literatura mexicana, e incluso antes que otros autores. A ver, vivió muchísimas vidas, hizo 1000 cosas, inventó, fue un fabulador, agitador social, periodista, etcétera, etcétera. A ver, ese sería un personaje, diríamos, su vida, si se pudiera contar bien y sin las mentiras, porque la del maestro Arroyo Luna, pues es una oficial y es un poco lo que, para halagar, lo digo porque además lo hizo, es lo que se llamaría ahora una biografía autorizada. A ver, si se contara tal cual, diríamos, es una novela que entraría en una categoría que denominó muy bien don Luis González y González, el autor de Pueblo en Vilo, que dice que la suya era una novela verídica. A ver, esa sería una muy buena novela verídica. De alguien que murió, le faltaron semanas para llegar a los 90. Llegó incompleto, pues le faltaba una pierna, aunque en la rotonda le cortaron la equivocada. Seguramente, a ver, yo no sé si se lo llevaron al Seguro Social o qué habrá ocurrido, pero no, a ver, la explicación es la siguiente. A ver, porque saben ustedes que eso se lo escuché hasta el escultor que no sabía, que don Miguel Miramontes, que entonces vivía, pasó sus últimos días en Chapala y demás, y que fue una fotografía invertida. Y entonces, digo, fue una cosa de inocente, pero no deja de ser una cosa obviamente chusca, que además eso tendría que estar también en esta suerte de biografía que está esperando. A ver, ahí sí, como Luigi Pirandello, a ver, esa es una vida que está esperando quién la cuente. A ver quién es el guapo que hace eso. Se han hecho 3 novelas sobre el doctor Atl en los últimos años, de la pandemia para acá. A ver, ninguna es mejor que lo que se sabe de él. Es decir, fantasean de su relación con Nahui, que ya veremos ahorita, que por cierto, yo creo que ya estamos casi en tiempo. Sí, a ver, creo que todavía estamos en, que habían dicho que 1 hora y media. Pero digo, si es más, pues digo, yo gustoso le sigue echando agua a los frijoles. A ver, aquí diríamos su relación con Nahui Olin. A ver, la fantasía es más interesante en la real que lo que hacen, diríamos, a ver, porque un buen novelista tiene que ser un buen fabulador, es decir, un buen mentiroso. Que algo que sea verosímil, aunque no sea real. A ver, ahí tratan de ser fieles a cierto tipo de cosas documentales y demás. A ver, esa relación de el doctor Atl fue, pues, a partir de, a ver, los dos estaban igualmente locos, aunque desde luego ella era una loca muy guapa. Olin. Sí, estaban bien locochones. Ella, como saben ustedes, era hija o fue hija del general Manuel Mondragón, de los que dieron el golpe contra Madero, de la decena trágica. E incluso buen militar, director del colegio militar, donde tuvo de alumno a un tal Manuel Rodríguez Lozano, un cadete muy guapo, que después sería un gran pintor. A ver, muy guapo y muy gay. Que a él le gustó, a ver, a Mondragón y todo, le gustó para yerno. Y favoreció esa relación, etcétera, etcétera, y se casaron. Y hay una fotografía muy famosa, el original lo adquirió Carlos Monsiváis y está en el Museo del Estanquillo. Ahí está esa fotografía que está reproducida y demás, donde ustedes no saben quién es más guapo, si ella o él, que además tenía una suerte de imán y que creó fantasías imposibles. Es decir, Antonieta Rivas Mercado pensó que lo podía reencarrilar. It's impossible. Bueno, el caso es que obviamente que ese matrimonio fue un fracaso. Y entonces ahí se conocen y hay una fotografía, digo, tuvieron ahí un amor tormentoso. El doctor Atl dice en algún momento, pues, que le dejó partido el corazón, pero que él se curó subiendo hasta el Popocatépetl y en la nieve y en temperaturas bajo cero, es decir,
como una suerte de cauterio, ¿sí? Tóxico y cauterio, como diría López Velarde. Bueno, el caso es que, a ver, que lo que he mencionado hasta ahora son solamente algunas pequeñas facetas de esta vida realmente extraordinaria. Vivió muchas vidas. Y lo otro, es decir, a ver, que fue, pues diríamos, de veras, un personaje irreductible a muchísimas cosas. A ver, no, nunca se deprimió, siguió haciendo cosas. En 1943, todavía con sus dos piernas, fue a ver, porque es otra de las cosas de vulcanólogo, fue a ver el nacimiento y a pintarlo y a estudiar, no solamente a pintar, el Paricutín. Ella estuvo mucho, le dijeron, doctor, aquí los gases le hacen mal y demás. No, yo estoy curado contra ese tipo de cosas y demás. Y siguió ahí toda la evolución del Paricutín. A ver, o sea, nunca se deprimió después de perder la pierna, como esos ejemplos mayúsculos, por ejemplo, como de Borges después de perder la vista, nunca se volvió un viejo amargado, siguió haciendo, siguió con un humor extraordinario, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, ya muy mayor, cuando la Guerra de las Malvinas, acuérdense ustedes que Borges, con su fama de anglófilo, tan anglófilo que cuando le dijeron en una entrevista que cuál era el mejor libro que había leído, dijo, una traducción estupenda al inglés del Quijote. Y luego, pues les cayó gordísimo a los españoles. Dice, no, pues claro que me gustó el de Cervantes. Dice, pero me pareció una buena traducción. Dice, porque el primero que yo leí fue en inglés. Dice, en la biblioteca familiar en Suiza, en Ginebra. Y entonces dice lo otro. Bueno, luego después, dice, por ejemplo, de lo de la guerra de las Malvinas, cuando estaba ahí, que les cayó gordísimo a los argentinos, a sus paisanos, que dice que qué pensaba de la guerra de las Malvinas. Y entonces dice, es la disputa de dos calvos por un peine. Eso en su momento, bueno, pues seguramente el mejor editorial que pudo haberse hecho, pero en su momento les cayó gordicísimo. Luego dijo, entre otras cosas, de que el tango era una forma amanerada de caminar. En fin, a ver, esa es otra faceta. A ver, el doctor Atl tampoco nunca se deprimió ni perdió su buen humor. Y bueno, y si les parece, ya como parte final, pues vemos estas imágenes, que déjenme ponerme un poco acá para verlas, y que vamos a ver las de Gerardo Murillo y las del doctor Atl. Si es posible, a ver, Eugenio, help me. No se parece mucho a Gerardo Murillo. A ver, sí, la primera fotografía es esa que les menciono, donde están, no me la traje la imagen, donde están con su maestro Félix Bernardelli, y están esos zapatillos de presumir. Bueno, a ver, ese es el primer volumen, y lo de política, esa es pura correspondencia. O sea, porque además tuvo correspondencia con jefes de Estado, con Carranza, con todo y todos los demás. A ver, y que no me acuerdo por qué lo puse en primer lugar. Pues porque es necesaria esa correspondencia también. Ahí están, miren ustedes. El que está en la parte alta y sentado, el único sentado, ese es Félix Bernardelli. Quien aparece siguiendo, a ver, no todavía, por favor. Aquí sí está firmado Gerardo Murillo, ¿eh? No, antes, por favor. ¿Sí? A ver, bueno, entonces espérense tantito. Ahí está en el convento de la Merced, con una copa, miren allá. Ese es el que ganó medalla de plata en la Exposición Universal de París de 1900. A ver si pudiéramos tener la anterior, miren, es un buen cuadro. Ese ya eso estamos hablando ya a finales de los años 20. Bueno, el anterior, ahora sí volvimos al primero, pero a ver, el que está a la derecha, a la izquierda, es decir, siguiendo los movimientos, el sentido de las manecillas del reloj, es José María Lupercio. El anterior, bueno, ya voló. Otra vez, José María Lupercio, Rafael Ponce de León,
una gente desconocida. Este es Enciso y el doctor At, que como ven ya tenía sus buenas entradas. Tenía entonces 20, en 99 tenía, y era del 75, 24 añejos, sí, pero bien, ya con sus muy buenas entradas. Sí, el que sigue. Ese es, y ahí abajo está firmado Gerardo Murillo. Ese es el autorretrato. Miren, se prestó pelo. Y con sus bigotes alacranados. Sí, ese autorretrato está en el Munal, ese cuadro. Ahora sí, el que sigue, que es ya en el convento, el que sigue ya es del convento de la Merced. Ahí está, con su camastro, es decir, casi como si fuera un monje, leyendo una copa y una vela. Sí. Ahí mismo, en la azotea, miren, que por cierto, ese gusto de los trajes de 3 piezas, como lo vimos allá, la primera foto, ahí está. Ahí está con Agüí Olín en el convento de la Merced, a la cual pintó, le hizo retratos fabulosos. Francisco Sánchez Flores en el valle de, ahí están los volcanes, en el valle de Piguamo. Sánchez Flores, Pancho Panelas y el doctor Atl. Ya para entonces es 1953. Ese ya, vean ustedes, con su pierna correcta que perdió. Y con su cuadro al fondo que está ahí bajando. Sí. En el Paricutín. Y creo que ya. Ese es un cuadro del Valle de Piguamo, vean, 1952. Sí, ahí está, un cuadrazo. Ese es el libro de Olinka, de Cuauhtémoc Medina, que por cierto olvidé dar el crédito. Sí, ese se presentó, esa fue la tesis. Ese es un trabajo, a ver, que pretende ser científico sobre los volcanes de México, empezando por el Popo. Primer volumen de los cuentos de todos colores. A ver, ahí sí, pues es más, quiero decir que el doctor aparece en varias antologías del cuento mexicano, en el cuento de la Revolución. Este es una suerte de novela chistosa del doctor Atl, y luego tiene cantidad de libros sobre los yacimientos de oro, sobre el petróleo, sobre mil cosas. O sea, era una persona pues que no se contenía a sí mismo. Bueno, y bueno, lo otro, que hay una exposición pequeña, pero significativa, que se inauguró, que está en el ex convento del Carmen, del doctor Atl. Ese es otro de sus trabajos, diríamos, de carácter técnico y demás, de los múltiples saberes. Les decía que esa exposición, ahí es un par de exposiciones, y esta ya vista, hasta ahora van 3 volúmenes, y en la segunda son los de las artes populares, y luego están sus cuentos, pero faltan, diríamos, son una muestra mínima, son apenas la punta del iceberg de alguien que escribió muchísimo, pintó muchísimo, vivió muchísimo y fabuló muchísimo. Muchas gracias. Le damos tiempo a preguntas, ¿no? Gracias, Juan José. Lo que comentábamos que iba a ser una gran e imperdible sesión, lo ha cumplido con creces. Y ahora abrimos un espacio por si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta. Gracias. Si me permite una adición a la disposición que decías de la batalla de la Mojonera, cuentan los militares que tenían unos bandereros en la Basílica de Zapopan, no en estas torres, en las torres anteriores, y otro banderero con un catalejo, con un miralejo en la catedral. Entonces, les está, y otro banderero en las señales
al de la basílica. El de la basílica reproducía las señales y la captaba el de la catedral. Y en ese momento les avisaban a los que estaban, porque aparte del gobernador había alrededor de unas 30 carros, 30 carruajes con las familias adineradas, con sus recursos y todo lo demás. Si iba perdiendo Ramón Corona, iban a salir huyendo. Entonces tenían información de primera mano para ese lado. Sí, perdón. Dice, a ver, yo recuerdo que eso lo menciona Moisés González Navarro, y menciona eso, que estaba el gobernador allá en Tlaquepaque, porque era esta idea de que venían las hordas de Losada y que iban a acabar, se iban a comer a los tapatíos y se iban a quedar con hambre. Y era un poco esa idea y claro, pues quienes podían huir, pues quienes podían hacerlo. Sí, en efecto. Sí, y también de lo del 28 de enero, de lo de Ramón Corona, creo que es muy importante traer a las últimas palabras públicas que dijo el general Ramón Corona. Cuando lo ataca por la espalda, ya lo conocía a Primitivo Ron, voltea y lo ve. ¿Qué haces, insensato? Pero lo reconoció. Sí, y que le decía que lo perdonaba. Yo te perdono, o sea, entendió qué fue lo que sucedió, entendió por qué lo estaba matando. Sí, a ver, fíjese, bueno, aprovechando esto, resulta de que el hecho no sucedió en la calle de Maestranza, sino en la calle de Degollado. A ver, que ahí puede ser la falla de la memoria de que alguien confunde una calle con otra. Es decir, de por medio, el gobernador Ramón Corona vivía con su familia, no en Casa Jalisco, que no existía, vivía en Palacio de Gobierno. Y ahí se lo llevaron después de herido. Y ahí llegaron los médicos, un tal García Diego, ancestro, por cierto, del historiador García Diego, expresidente del Colegio de México. Y pues la cuestión era muy grave, se les hizo un poco bolas el engrudo, porque entre otras cosas, el presidente habría estado enterado por telégrafo y habría respondido que médicos de la Ciudad de México iban a venir a intervenirlo y que entonces dijeron, bueno, a ver, esa es una ofensa para los médicos de Guadalajara. Entonces, que si no nos dan bateo libre y demás, bueno, mientras eran peras o manzanas, murió desangrado en la madrugada del lunes 11 de noviembre, un mes como este, de 1889. Todos los periódicos habían salido ya, estaban impresos, y entonces sacaron unos extras, y entre ellos un maestro de Gerardo Murillo, entonces, Manuel Caballero, ya mencionado, tenía el periódico El Heraldo, publicó uno que tenía la singularidad de que pusieron una mano entintada en cada periódico. A ver, un poco en esta idea de Randall Hearst, del sensacionalismo periodístico, y que de ahí, según José Emilio Pacheco, de ahí habría nacido en México el concepto de la nota policíaca como nota roja. Hay que tomarlo. Bueno, parece verosímil, ¿será cierto? ¿Quién sabe? A ver, pero, a ver, todo eso sucedió en ese momento así fatídico para todo Jalisco, y él dice haber sido el único testigo que vio la verdad y que dice, y lo cuento hasta ahora por cobarde, que por no desobedecer a sus padres ni a su maestro, que le dijeron, tú no viste nada, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, así que entonces ahí quedan ese testimonio y bueno, en fin, podríamos seguir aquí platicando y demás, o sea, podríamos seguir un poco casi como los personajes de Pedro Páramo, que ni las muertes les tapa la boca, como los que están platicando muy a gusto en el subsuelo, ¿sí? Como Juan Preciado, que en la página 70 y tantos uno cree que ese narrador le está contando a alguien, pues no les está contando su historia de Viña Comala, se lo está contando a una compañera de sepultura que aprovecharon el boquete y la metieron allá a un lado, que era la cuarraca que era la que le conseguía chavas a Miguel Páramo. Pero están platicando y entonces ella le dice en algún momento, oye, tú que tienes los ojos muchachos, ¿qué estás
diciendo esta loca, o sea, de que están hablando ahí en el mismo panteón, y pues es nada menos que Susana San Juan, que está ahí delirando, etcétera, etcétera. Pues podríamos seguir aquí delirando, pero muchas gracias. Digo, no sé si hay otra pregunta, perdón. ¿No? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buenas noches, pues nada más felicitarte mucho, Juan José Doñán, Muchas gracias. porque desde hace más de 20 años te leía o te escuchaba y Gracias. siempre es un Muy gentil. agasaje. Me encanta Gracias. escucharte. Muy gentil. Muchas felicidades y me ha encantado todo. Bueno, como dicen, ya llegó la hora de los masajes al ego. Muchas gracias. Y eso decía. Gracias. Bien, ¿alguien más? Si no hay ningún otro comentario, agradecerle mucho a Juan José, pero también a ustedes que nos hayan acompañado esta noche a esta extraordinaria charla y un pequeño obsequio de parte del ESARC, Juan José, muy agradecidos.